noches a todos ustedes. Programa 489 de Proyecto Federal y les quiero comentar que mi compañero y colega Luis Villanueva se ausentó el día de hoy porque tiene otro compromiso laboral en otra jurisdicción. Bueno, en el programa del día de hoy vamos a abordar principalmente los temas relacionados con los 6 meses de gestión del gobierno actual. Y cuando digo de 6 meses de gestión, puedo tomar como punto de partida, por ejemplo, el informe de la consultora de Roberto Bachmann, CEOP, referido a las prioridades que establece la población en función de estos últimos 6 meses. En la última encuesta, tomando 1.200 casos, estableció, fíjense lo que hizo, separó la inflación de la situación económica. Por un lado tenemos cómo ve la gente la situación económica, porque pérdida del poder adquisitivo, no comprar bienes de consumo durable, forma parte de este contexto que sería la situación económica. Y la inflación, bueno, obviamente, repite, pérdida del poder adquisitivo. Y después, en tercer lugar, fíjense qué paradoja, y esto está vinculado con lo que estamos viendo en todos los medios hoy. El 40% de la población tiene en tercer lugar como prioridad el tema de la corrupción, mientras que el 60%, estamos hablando del segmento C2, C3, D1, D2 y la clase baja, tiene como prioridad todo lo que está vinculado con el empleo o su contracara, que es el desempleo, para después seguir con la conflictividad social. Bueno, dentro de este escenario es lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Hoy por hoy los titulares son José López. Y mi pregunta, que obviamente un hecho de corrupción tremendo, totalmente condenable, pero que esto no genere y no provoque que nos olvidemos de los próximos 6 meses. Ya pasaron 6 meses. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, en materia de salud. En materia de salud, lo dijeron distintos medios. A ver, uno puede tomar, si quieren, Página 12, pueden tomar Clarín. El diario Perfil. El diario Perfil el domingo anterior habló de la subejecución de las partidas presupuestarias en materia de salud. Y ustedes, que escuchan mucho de salud, la subejecución de una partida presupuestaria es no trabajar en atención primaria de la salud. O sea, no trabajar en prevención de la salud. El no trabajar en prevención de la salud, ¿qué es lo que genera? Mayores costos en salud para el año que viene o los próximos años. En pleno brote de gripe A, nos encontramos con una subejecución del presupuesto en salud. Y así seguimos con la subejecución de distintos presupuestos. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires cumplió con el presupuesto vinculado a lo que es seguridad. Cambiando de orden de cosas, el tema político. Hoy nos va a acompañar un periodista, Gerardo Yomal, nos va a comentar los 6 meses de Mauricio Macri, de todo su equipo, y cómo se vislumbra los próximos 6 meses. De alguna manera, con el caso José López, que vimos distintas aristas. ¿Por qué digo distintas aristas? La opinión de Héctor Recalde, por un lado, de alguna manera molesto, enojado, triste, confuso. La opinión de algunos referentes del Frente Cambiemos, entre ellos el jefe de gabinete, donde de alguna manera se le caía una sonrisa. Como diciendo, bueno, voy a ganar 3 meses más si la inflación está mal, si la desocupación está mal, si la conflictividad social sigue. Porque con tal de hablarle de este concepto de economía de costo de oportunidad, ¿qué es lo que usan comunicacionalmente? La frase costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es la decisión de la alternativa A versus la alternativa B. ¿Y cómo te lo transmiten a vos? Dicen, con esta plata que se robaron, a vos te podían haber hecho un hospital. Que es lo que siguen diciendo, con esta plata que se robaron, podrían haber hecho más kilómetros de autopistas, de rutas, de calles, etc. Obviamente que ese comentario es válido per se, pero no es válido si no vamos a trabajar en los próximos 6 meses para poder contener los niveles de inflación, para poder disminuir los niveles de conflictividad social. Conflictividad social, a ver, muchos gremios no cerraron paritarias. Un gremio fuerte como Camioneros está diciendo, yo pido el 42. Ustedes saben muy bien que cuando Camioneros pide un 42 y pide impuesto a las ganancias, dice, si me bajás impuesto a las ganancias o me das una suma no remunerativa, yo puedo ceder ese 42. Pero los demás gremios tienen el mismo poder de negociación y no. Y también vemos otros dirigentes gremiales que dicen, nosotros negociamos, en casos gastronómicos, 15 puntos por debajo de la inflación.
Que esto también cita un mal precedente para programas como este, que está auspiciado por la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, donde que un dirigente gremial vaya a decirle al sector empresario, negociamos 15 puntos por debajo de la inflación. ¿Qué estamos naturalizándolo? Sos vos que cobras sueldo, soy yo. Todos, el que cobra honorarios es una forma de sueldo. Instalar que en este sector tiene que haber ganadores y perdedores. A ver, el sector empresario cuando aumentó el precio de los alimentos, ¿perdió o ganó? Ganó. Entonces, y en este escenario donde ganó el sector empresario, ¿qué hizo? Una ecuación. La ecuación es precio-cantidad. No ganó por la cantidad porque tenemos datos, estadísticas, que cayó la demanda física, la caída física en unidades, pero sin embargo pudo lograr como mínimo un empate a aquellos que pudieron remarcar. Por ahora pude contener con la remarcación. Mientras tanto, está la gente que día a día tiene que pagar la luz, el gas, el teléfono, ya las dos primeras le suena la tarifa, ¿no? Y el resto de los costos que van aumentando, que fueron aumentando día a día. Y los más sensibles, en este programa que hablamos de salud, tema de medicamentos, el gasto en salud, y más sensibles como las necesidades básicas, que es el tema de alimentos. Y también en nuestro tercer bloque va a estar Fernando Corsiglia, presidente de SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, y no presenté al economista que nos acompaña el día de hoy, que es Sergio Woschechesen, que es economista y que integró el equipo económico de la segunda gobernación de Daniel Scioli. Y ahora sí, les doy las vías de comunicación, proyectofederal@gmail.com, aquellos que quieren contactarse con nuestro WhatsApp, que es el 116-136-7550. Y ahora sí, señor director, vamos a las instituciones que nos auspician. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Comenzamos el programa del día de hoy con toda la actualidad política y económica y comenzamos presentando a nuestros invitados, el periodista Gerardo Yomal. Muchas gracias por estar acá en el programa, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches, muy amable. Y presentamos del otro lado a Sergio Woschechesen, que es economista, que nos va a contar un poco también. La propuesta es los primeros 6 meses de gobierno y los próximos 6 meses, ¿sí? Bueno, a ambos le planteo el desafío, pero comenzamos de lo macro a lo micro. Obviamente todo está relacionado y empezamos por la política. Contanos un poco, a ver, Gerardo, ¿por dónde te parece comenzar en estos 6 meses? ¿En lo último? ¿En sentido retrospectivo? ¿De la actualidad? ¿Proyectivo? ¿Cómo querés analizarlo vos? Hoy va a haber una cadena nacional y esta cadena se va a repetir por semanas o hasta meses. Tiene que ver con esta imagen inimaginable de José López, exfuncionario del kirchnerismo durante tantísimos años, con billetes, armas, distintas monedas extranjeras, teléfonos, el convento. Bueno, ni Roberto Arlt, ni Nieco, ni Guillermo Sacomano se hubieran imaginado una historia de este ribete. Así que esa historia que tiene base en la política, en lo que fue parte del kirchnerismo, bueno, me parece que va a estar todo el tiempo y hay que hablar de ella, hay que hablar de esa historia, pero no olvidándonos
que eso es una partecita de la realidad política económica de la Argentina. Lo que tenemos que discutir es qué modelo político, económico queremos construir. Nos podemos pasar la vida viendo gente como José López, pero si no pensamos cómo mejorar la salud, la educación, el trabajo, me parece que estamos fritos. Pero ojo, vos hablabas del jefe de gabinete, de Peña, sí. Ayer festejaban con champán, una especie de pulmotor para el macrismo que la venía mal. Ellos mismos dijeron que estos 6 meses fueron complicadísimos, que estaban en el peor momento del gobierno. Tenían encima nada más y nada menos la elección de Río Cuarto, donde el peronismo le da una paliza, apenas 6 meses, donde en Córdoba el PRO en el balotaje, Cambiemos, sacó el 70% de los votos. Así que esto de José López le viene bárbaro. Claro que lo que hay que pensar ahora es qué hay del otro lado, qué es lo que se puede construir. En Río Cuarto se mostró un peronismo unido y le dio una bofetada al gobierno. Veremos lo que pasa de acá en adelante. Yo estuve en este programa hace unos meses atrás y después cuando vi el tape, no sé, me sentí como un poco temerario. ¿Por qué? Porque fui bastante duro con el gobierno de Mauricio Macri. Pero bueno, finalmente se dio. Muchas de las cosas que comentábamos con vos, sí, se cumplieron. Es un hombre rico que tiene una ideología en ese sentido. Liberal, centro derecha, un hombre de la empresa. Y vuelvo a lo de José López. Hagamos una prueba, no sé, química, si se pudiese, de tomarle el ADN a todos esos dólares que se encontraron ahí en la provincia de Buenos Aires con López. Y en ese ADN, ¿sabés lo que te va a salir? Nombres y apellidos. ¿Sabés de quién? De la mayoría de la burguesía argentina, de la gente ligada a los negocios de la construcción. En esos billetes tenés una lista larguísima de apellidos muy connotados, desde Techín, Arrogio, hasta Macri, Calcaterra, Socma. Así que me parece que esa es la película que hay que ver. No solo la foto de un funcionario que le generó lo peor a un movimiento denominado nacional y popular como el kirchnerismo. Es la imagen que nadie quería ver. Bueno, se vio, pero bueno, miremos toda la película. Hoy había algunos kirchneristas que militaron, creo yo, honestamente, por el proyecto político anterior, que lo insultaban a José López. El humorista y guionista Carlos Barragán le decía con todas las letras, hijo de puta. Nosotros pusimos el pecho, pusimos la cara, nos jugamos por un proyecto político para que este señor con esa imagen venga a destruir una historia que tuvo, por supuesto, muchas cuestiones positivas. No hay con qué darle, no hay batalla cultural, no hay periodistas, no hay empresas periodistas que puedan contrarrestar esta imagen. Vos decías cuando a cualquier persona de la calle le van a decir, bueno, con esa guita vos no podés tener tu hospital bien, con esa guita vos te faltan un montón de cosas, o el tema del tarifazo. Bueno, lo van a tratar de justificar y tratar de hacer comprender lo que pasa con este gobierno, con este hecho de corrupción enorme, que también abre, ¿cómo llamarlo?, una herida, un golpe fuerte a Cristina Fernández y al kirchnerismo, que estaba por salir a movilizarse, a mostrarse, a decir, bueno, nosotros seguimos la pelea y tenemos expectativas. Me parece que este contexto político, económico, estas imágenes retrasan la posibilidad de que lo que queda del kirchnerismo salga a la palestra. Me parece que hay que pensar la oposición desde un peronismo, mucho más amplio. Pero sacando la palabra kirchnerismo, sacando la palabra por un ratito, como dicen los economistas ceteris paribus, ¿no? Pero saquemos la palabra kirchnerismo por un ratito, el escenario que uno ve es el siguiente, el tema del proyecto. O sea, una cosa es el kirchnerismo, que hay funcionarios como toda organización, como la iglesia. Lo digo siendo católico, en la cual yo puedo criticar, donde hubo corrupción en la iglesia, donde hubo pedofilia y donde hubo un papa que sanciona.
Lo digo, o sea, desde ese lado me siento más cómodo haciendo la autocrítica. Y una de las carreras mías la tuve en la Universidad Católica. Así que puedo criticar y me siento muy libre criticando y también diciendo las cosas acertadas por parte de la Iglesia, ¿no? Pero en este caso, el proyecto por un lado, el kirchnerismo por el otro. Dijo un dirigente actual que esto no tire por la borda el proyecto. Cuando hablamos de inclusión, de movilidad social ascendente, aparecieron las memes, ¿sí? Que la movilidad social era que la plata de un pozo la llevaron a otro pozo, ya empezaron las gastadas, que esa era la movilidad social. Pero insisto con el tema, o te pregunto, el tema de el proyecto, que no tire por la borda todos aquellos aspectos que se hicieron donde la clase media recuperó muchos aspectos. Bueno, eso va a ser difícil. Mauricio Macri es una especie de aplanadora. Todo esto que estamos viviendo en la economía, en la sociedad, es muy vertiginoso. Algunos que lo conocen bien, bueno, recuerdan que él, bueno, se recibió de ingeniero y dicen que el presidente, hasta que no choca contra una pared, no frena. Entonces, bueno, justamente, ¿cuál fue la pared? Las movilizaciones, los autoconvocados, las protestas varias de distintos sectores sociales para tratar de frenar las tarifas del 1.300, 1.700, 1.500, 1.200, la quieren llevar a 400%. Parece que el presidente de la Nación no se da por satisfecho en ese contexto, ¿no? Con esa pared que de alguna manera lo hace frenar, porque ahora está esperando que le aprueben en la Corte Suprema a dos juristas. ¿Para qué? Para que le permita acceder con un número favorable supuestamente al presidente, un per saltum, para que las tarifas eléctricas de gas y de agua sigan vigentes. Ustedes habrán notado que el presidente de la Nación, como era, si se quiere, lógico, pero bueno, también uno puede, desde el punto de vista político, uno dice, bueno, los ministros son fusibles, ¿no?, del Ejecutivo, me refiero a Aranguren. No, el jefe de gabinete y Macri lo salieron a halagar, a decir que es un muy buen ministro. A defenderlo incondicionalmente. Bueno, entonces me parece que... Discúlpame, hablando de per saltum, que sí, me gustó muchísimo lo que dijiste. Yo también vislumbro otro per saltum. Ahí vimos una foto de los sindicalistas, pero casualmente por el fallo de la Suprema Corte, vinculado con aquellos que no estaban agremiados, donde no le dieron legitimidad a un paro que realizaron. Y esto me hace acordar a la masacre de Chicago, ¿sí?, donde por ahí los mismos miembros de la Corte festejan el Día del Trabajador, ¿sí?, festejan el Día del Trabajador por aquellos trabajadores que no estaban agremiados y que se habían manifestado en protesta, ¿no? Bueno, ahí el rol de la dirigencia sindical, del movimiento obrero en sus distintas vertientes es central para poder poner un límite al gobierno del PRO, al gobierno de Cambiemos. Ya vimos hace unos meses atrás una movilización convocada por 4 CGTs que fue masiva, más de 250.000 personas. Bueno, hubo muchísima gente en sectores peronistas de distintos matices. Hay mucha pila y esperanzas en que se resuelva el tema de la interna de la CGT y están mirando en forma positiva a un dirigente de dragado y balizamiento, un dirigente de transporte, sí, Juan Carlos Smith, como uno de los posibles integrantes del próximo triunvirato o el próximo secretario general de la CGT. ¿Por qué sectores peronistas lo miran muy bien? Porque él no solo habla de impuesto a las ganancias, porque él no solo habla de aumento de salarios, habla de proyectos, habla de reformas impositivas, habla de oligopolios, habla de temas portuarios, tiene una visión global de lo que necesita una parte importante de la Argentina y no se queda solo con las reivindicaciones puntuales de un sector de los trabajadores. Así que yo creo que hay que poner la lupa para pensar los próximos 6 meses qué va a pasar con la dirigencia sindical. Y otra cosa que tiene que dar clara, si acá no hay un peronismo amplio, un peronismo unido, con feos, sucios, malos, buenos, inteligentes, que piensen en el conjunto social, me parece que es posible que tengamos Macri por mucho tiempo. Lo de Río Cuarto es una ciudad
relativamente importante. Salió de la sota Schiaretti a decir, señor, así como Macri lo nacionalizó, que el PJ a nivel nacional no lo nacionalice porque es más bien provincial la situación, ¿no? Pero bueno, yo mirando más a futuro digo que no queda otra para correr desde la escena política Mauricio Macri que haya un peronismo fuerte, unido, no veo al PO, al MST o al MAS acaudillando la oposición en la Argentina. Podrán estar luchando en los sindicatos, en las calles, pero me parece en esta historia el peronismo va a seguir vigente. Vamos a ver cómo se presenta, cómo se ayorna. Cristina Fernández se va a tener que sentar en una mesa con Gioja, con Scioli, con otros dirigentes del justicialismo, con Pichetto, con el chino Navarro. Me parece que después de tantas derrotas en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, bueno, reitero, se requiere como oposición, si la quieren construir, de un peronismo mucho más amplio. Gerardo, ya seguimos, ¿eh? ¿Cómo no? Pasamos a la otra parte del estudio. Sí, ahora vamos a hablar de economía con Sergio Boye-Chesen. Bueno, Sergio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. A ver, 6 meses de gestión económica. Me surgen un montón de preguntas, pero por ejemplo, en la apertura del programa tomé como punto de partida el estudio de mercado que hizo Roberto Bachmann, y ahí marcó situación económica, el orden de prelación de toda la población, inflación, están las 2 primeras en el ranking. Omití comentar que estaba en el 4º o 5º puesto el tema de inseguridad, ¿no? Pero vamos a hablar de la situación económica, estos 6 meses. ¿Cómo lo ves? A ver, siguiendo un poco lo que planteaba Gerardo en materia de foto y película, yo lo que veo es un error doble. Voy a empezar por la foto. Digo, de alguna manera la foto atiende cuestiones más coyunturales, más del día a día, de cómo alguien evalúa la situación de una economía. Por ejemplo, la cuestión de la inflación. Y creo que el primer error es haber pensado que la inflación tenía que ver fundamentalmente con una cuestión de demanda, la gente estaba demandando muchísimos bienes y servicios, que tenía que ver con la cuestión de que el Estado de que el gobierno estaba gastando mucho, con la cuestión del déficit fiscal y la emisión monetaria. Entonces, ese diagnóstico, que para mí es errado, en conjunto con una serie de desequilibrios macroeconómicos que efectivamente existían, pero aluden a a cuestiones mucho más de fondo que me gustaría hablar unos minutos más tarde, hicieron que el gobierno, para tratar de resolverlos, en el interín encienda los 3 motores que hacen a acelerar un proceso inflacionario. A ver, ¿cuáles son? Devaluación, bien, quita de retenciones, bien, y el cierre, bastante arbitrario de lo que tenía que ver con el tema tarifas, bien, incluyendo a todos los bienes. De esa manera, lo que tenemos luego de 6 meses es una caída muy pronunciada del poder adquisitivo de la mayor parte de la población, fundamentalmente de los eslabones de la distribución del ingreso más bajo, ¿no? Y eso, por ejemplo, se plasma en una caída del consumo que en estos primeros meses está en el orden, en cantidades vendidas, en el orden de entre el 5 y el 6% según el dato Sergio, que uno... te quiero interrumpir con lo siguiente. Vos dijiste, marcaste 3 causales. El primero dijiste devaluación. Vamos a ir del lenguaje académico al de la calle, así de una. Sí, perfecto. En la universidad se llama crawling peg, cuando los precios internos siguen el dólar. Y vemos un efecto que se dio con Axel Kicillof en su devaluación. Devaluó y los precios internos se fueron. Tenemos Mauricio Macri, devaluó y los precios internos se fueron. Primera reflexión. Primera reflexión, la devaluación, obviamente el impacto de la devaluación fue el mismo. La diferencia es que lo que ocurrió durante el 2014, que se vieron los efectos fundamentalmente hasta octubre, noviembre de 2015, es que la devaluación no estuvo acompañada de una recomposición tan fuerte del tema tarifario y no estuvo acompañada obviamente de la quita de retenciones. Y al mismo tiempo hubo ¿Por qué la quita de retenciones inflacionarias? Discúlpame. Porque... mucho de la estructura productiva de la Argentina está atada a muchos bienes y servicios que se exportan, que están ligados fundamentalmente a la mesa de los argentinos, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con trigo, que tiene que ver con harina, que tiene que ver con el pan. Vos quitas esas retenciones y sale más, sale más la posibilidad exterior de exportarlo, claro, y no tenés la retención como para bajar el precio en forma local. Y al mismo tiempo... Lo traducimos a la gente, la retención hace que te baje el precio y bueno, entre el escenario de venderlo afuera o adentro, lo vendes adentro a un precio menor. Quitan la retención, el costo
en nuestro país es mayor porque no tiene esa retención. Y además, bueno, si alguno de estos bienes forma parte de la cadena productiva de otros sectores, por ejemplo, lo que tiene que ver con cerdo, con carne y demás, obviamente impacta por estructura de costos la fijación de precios y eso se difunde obviamente por la cadena productiva. Pero al mismo tiempo hubo instrumentos, por ejemplo de la hora 12 o algunos programas que intentaban sostener en parte la demanda. Entonces el consumo no terminó cayendo tanto, ¿no? O sea, de hecho... Subsiste la hora 12 ahora. Exactamente. Pero vos, pese al salto en materia de precio que vos tuviste a inicios del 2014, uno vio una desaceleración que por lo menos hasta octubre, noviembre de 2015 fue fuerte hasta que ahí se volvieron a desatar las presiones devaluatorias, ¿no? Pero bueno, después encendiste los tres motores y obviamente la caída del consumo te empuja todo lo demás, porque cae el consumo, suben los costos. Esto no tiene que ver solamente con la caída de la demanda, sino también con la afectación de la posibilidad de una pequeña y mediana empresa. Ahí está, pasemos al segundo aspecto, la pequeña y mediana empresa, ¿no? Sustitución de importaciones, vimos hace poco, la provincia de San Luis, más despidos, como dijo Gerardo Yamal, ya ahora está instalado el caso José López, no van a hablar de los despidos, por lo menos los principales titulares de los diarios están focalizados en las bolsas de José López y no en las 250 familias que se quedaron sin trabajo, más las 1000 de otra empresa, la pequeña y mediana empresa, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y el tema de sustitución de importaciones, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la pequeña y mediana empresa, por llamarlo de alguna manera, está enfrentando una suerte de tormenta perfecta. Vos pensás que a una pequeña y mediana empresa le han subido prácticamente todos los costos y al mismo tiempo ese costo unitario por cada unidad de producción que hacía enfrenta un mercado más chico. O sea, no solo que le sale más caro producir, sino que al mismo tiempo le compran menos. Eso afecta, obviamente, toda la ecuación de la pequeña y mediana empresa, que además se da vuelta y ve que compite con producción hecha en otros países que muchas veces supone niveles de producción que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cualquier economía europea, hasta te diría neoliberal, ¿permite que entre cualquier producto de Asia? No, por supuesto que no. A ver, vamos a repetir, lo repetimos. Una economía neoliberal no permite que ingrese cualquier producto de Asia. No. Hay un libro fantástico que recomiendo a la gente, muy sencillo para leer, de un economista coreano, Chang, que habla de pateando la escalera. ¿Qué quiere decir esto de pateando la escalera? Que todos los países, cuando iniciaron sus procesos de desarrollo, fueron fuertemente proteccionistas. Sí, subieron por esa escalera al desarrollo y una vez que subieron, patearon la escalera para que otro no lo pueda hacer. Eso lo vimos desde Inglaterra, desde los primeros casos, Estados Unidos, Alemania, Japón, hasta el mismo caso coreano, pero la realidad es que todas las economías son fuertemente proteccionistas. Lo que sí han encontrado formas muy inteligentes para poder proteger, no trabajando quizás con suba de aranceles o cuestiones un poco más notorias, pero sí con barreras pararancelarias que protegen y fuertemente sus mercados internos. Es muy difícil para una economía, para la economía argentina, más en un contexto como el internacional actual, con caída de Brasil, con Europa estancado, con Estados Unidos quizás con alguna luz de salida, pero con Asia desacelerando, pensar que la exportación de bienes te va a poder sostener la demanda. El mercado interno es el corazón del proceso que vos podás, para volver a recuperar el sendero del crecimiento. Y esto como en el fútbol, vos en la semana, si ganaste el domingo, en la semana podés resolver algunos errores. Vos cuando crecés en el mismo proceso podés ir corrigiendo algunas cuestiones, pero cuando no crecés, la cuestión se vuelve mucho más compleja. Bueno, muy bien, vamos a un pequeño corte y continuamos con Proyecto Federal, con más política, economía y el último bloque vamos a hablar de salud. Sí, señores.